Recuerdan que la última vez hicimos un paso atrás cuando estuvimos hablando acerca del capítulo 2 de Daniel para hablar acerca de las circunstancias en las que Daniel había revelado el sueño del rey. ¿Recuerdan eso? ¿No lo recuerdan? Se le olvidó tan rápido. Íbamos a entrar al sueño ya, definitivamente, pero entonces yo dije, denme un chancecito y para que no perdamos de vista el asunto de la consagración de Daniel y de sus amigos y cómo el sueño le fue revelado, vamos a trabajar en las circunstancias del sueño. ¿Recuerdan eso? Y eso fue lo que hicimos la semana pasada. Estuvimos trabajando en las circunstancias del sueño. Y ahí vimos cómo Daniel, una vez avisado, le anuncia a sus hermanos del problema tan grande que tiene, va donde el rey y hace un compromiso aún mayor que el compromiso. Si se puede decir que aún mayor, porque al final era lo mismo, lo iban a matar como quiera, pero no era lo mismo desde mi óptica, porque ya él había tomado toda la responsabilidad de resolver el problema del sueño del rey. Posteriormente, Daniel de alguna forma consigue una paz, un sosiego inaudito, porque en medio de la noche, en medio del sueño, probablemente se le revela el sueño del rey. No conforme con esto, Daniel no sale corriendo para donde el rey a decirle que el sueño ha sido revelado y que ya tiene todos los detalles y todos los pormenores del rey, sino que él se pone, vamos a decir en buen dominicano, se pone a agradecer a Dios y fija su atención, toda su atención en Dios mismo, y se olvida por un rato de que él tiene ese peso tan grande encima y va donde sus amigos y se postra delante de Dios y lo alaba y lo adora. Y ahí fue que nosotros trabajamos la semana pasada, en ese escenario de adoración y de exaltación de Dios nuestro Padre. Como en unas circunstancias como esa, tan adversas, tan difíciles, Daniel lo primero que hace es lo primero que nosotros debemos hacer: dar gracias a Dios por la solución de todos nuestros problemas. Ahora vamos a trabajar con el sueño per se. ¿Qué les parece? Vamos ya a hacer un pequeño preámbulo porque lo dejamos cuando Arioc lo llevó frente al rey. ¿Recuerdan? Ahí lo dejamos más o menos. Y como Arioc lo lleva prácticamente corriendo, dice acá en el arameo, lo que dice es que Arioc lo llevó con prisa delante del rey, o sea que prácticamente lo agarró por una mano este mozalbete y se lo lleva arrastrando para la presencia del rey. Allá sabemos lo que pasó. Él se pone adelante y le dice al rey: he hallado un muchacho de esos esclavos que tú tienes acá, que te va a dar la interpretación. Algo también un poco osado de parte de Arioc, porque si Daniel no hubiese interpretado como es, probablemente también Arioc había sufrido las consecuencias. Pero él demuestra la confianza que tiene en Daniel, primero salvándolo, o sea, no llevándolo a la muerte, y segundo, pues va con él delante del rey, lógicamente buscando sus méritos, pero al final de todo haciendo lo que se supone que debía hacer. También leímos el versículo 26, cuando dice que respondió el rey y dijo a Daniel, ya a Daniel en la presencia misma del rey, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño
y las visiones que has tenido en tu cama. Versículo 29 y versículo 30 ya también lo hemos analizado. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. En contraposición a la asumida por Arioc, el versículo 30 nos dice cuál fue entonces la postura asumida por Daniel. A mí me ha sido revelado este misterio, dice el versículo 30. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. O sea, tenía un doble propósito la revelación de este sueño a Daniel, precisamente. Tenía un triple propósito. Primero, el más grande de todos, que era magnificar el nombre de Dios como algo que no se puede hacer, que simplemente es inhumano. Daniel puede realizarlo. Ese es el primer y gran propósito. Pero tenía también dos propósitos subyacentes, y lo dice Daniel en su escritura acá. Dice que primero, no porque haya más sabiduría en mí que en todos los vivientes, sino primero porque eso vino de Dios, y segundo, para que dé al rey la interpretación finalmente. Y tercero, y quizás el más importante, desde el punto de vista de Nabucodonosor, porque recuerden que Nabucodonosor no creía en ese Dios y probablemente como politeísta que era, tenía un Dios para cada cosa. Entonces, ¿a quién le atribuyo el asunto de los sueños? Seguramente había un Dios que se llamaba el Dios de los sueños. Pero también, y tercero, como le dije, más importante para la persona de Nabucodonosor, para que entiendas cuáles son los pensamientos de tu corazón. Eso es sumamente importante y de eso se basa, de eso se trata este fabuloso sueño. Ok, vamos a entrar en el sueño ahora. Versículo 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. No conforme con decirle esto, que viste una gran imagen, él lo recalca de nuevo, para que sepamos que está hablando de una imagen de gran tamaño. No es que era una imagen hermosa, aunque fuese pequeña, porque nosotros podemos ver, por ejemplo, en el cine grandes imágenes, pero son imágenes chiquitas, y sin embargo vemos grandes imágenes. Daniel, cuando habla aquí, hace el énfasis de que la imagen tenía un tamaño grandioso. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande. Era una gran imagen muy grande, y cuya gloria era sublime. Era algo que deslumbraba. La palabra que quiere decir aquí por gloria es luz. Es lo que nosotros vemos o tenemos la idea de que cuando nos juntemos con Dios, vamos a ver esa luz que emana de Dios, esa gloria que viene de Dios. Esa es la imagen que Daniel está tratando de darle a Nabucodonosor. Ese tema gloria, ese asunto de gloria que explica ahí, ese asunto de luminosidad, de destello, de deslumbramiento, de grandioso, de hermoso, de fastuo, de inmenso, pero sobre todo de brillante, que nadie podía abstenerse de verlo. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Aquí la palabra que usa Daniel para terrible es de que mete miedo, de que era algo que infundía temor. En inglés, cuando usted quiere decir que algo es muy bonito o muy fácil o muy handy, o sea, muy
que devuelve cosas, o sea, que te da, que te enseña, que te muestra. Usan la palabra terrific, que es como se traduce al inglés esta palabra, terrific. O sea, cuando yo voy a hablar de una persona que es una persona 100% hermosa, una persona en buen dominicano, una gente chula de tratar, nosotros en inglés se dice, él es terrific, es terrible, es terrorífico, pero no es esa la palabra que usa Daniel en aun cuando en inglés la traducen así como terrific. La interpretación de esta palabra es que mete miedo. Esa imagen que tú viste es una imagen temible, era lo que debían haber traducido acá en lugar de terrible. Temible. Ok, y aquí a continuación detalla qué era esa imagen. Esa imagen era el cuerpo de una persona. De arriba abajo, el cuerpo de una persona. Imagínense que aquí enfrente de nosotros, ahí nosotros salgamos a la puerta y vemos como una especie de edificio de varios niveles, bien alto para allá arriba, con la forma de un ser humano. Antes de declarar lo que era esta imagen, tenemos que decir que hay dos tendencias. Ustedes saben que el libro de Daniel está marcado por muchas controversias, con muchas fricciones en cuanto a lo que los eruditos interpretan o no interpretan una u otra cosa. Ustedes recuerdan que al principio de este capítulo 2, cuando los caldeos, los genios, ¿cómo se llama esto? No mates a los sabios. Los sabios se acercan a Nabucodonosor. Nabucodonosor le dice, enséñenme el sueño. Lo que yo quiero saber es el sueño. Bueno, hay una corriente de eruditos que dicen que él sabía el sueño. Que él lo que no quería era decírselo para que no inventaran con el sueño. Porque él entendía que si la persona era capaz de decirle el sueño, realmente era capaz de decirle la interpretación. Pero que el sueño siempre estuvo en la cabeza de Nabucodonosor. Eso es una corriente. Quiero aclararlo por acá, porque aparentemente cuando Daniel llega con el sueño, esta revelación, lo vamos a ver más adelante, él se maravilla de que Daniel sí supiera el sueño. Como si en ese momento él recordara o como si siempre supo que ese era el sueño. ¿Qué les parece? Yo al principio les voy a confesar que al principio yo decía, pero Daniel pudo haberse inventado un sueño ahí donde el rey y ya resolvía el problema, porque el rey no conocía el sueño. O sea, él dice que él se lo había olvidado. Pero aparentemente no era así. El rey siempre estuvo en dominio. Y hay unas palabras que usan, por eso les decía que este asunto de la interpretación hay que meterse como muy profundo, pero hay unas palabras que usan el diálogo con los sabios de Babilonia que denotan que él sí escondió el sueño, que él lo ocultó para sí, el sueño. Bueno, el hecho es que el sueño es este. Tenemos la imagen ahí. La imagen tiene una cabeza de oro fino. La cara, los cabellos, la forma de la cabeza es de oro fino. Y sigue bajando y dice que los brazos y el pecho. Yo traje una imagen, pero hoy no va a ser posible presentarla. Traje un par de imágenes para presentarla, para que viéramos gráficamente cómo podría mirarse la imagen del sueño. Bueno, las manos y el pecho eran de plata pura. La barriga hasta la cadera eran de bronce.
y las piernas eran de hierro. Ahora bien, los pies era una aleación extraña. Era una liga de hierro con barro cocido. Los que saben de alfarería dicen que eso no puede ser. El barro, cuando usted lo mete a cocer, si le deja algo pegado, se le quita. Hay gente que ha trabajado con horno de hacer estatuillas y cosas. Acá. No, ninguno. Yo tenía la esperanza de que nos dieran una lección de cómo es que se amasa eso y se... Cuando usted lo lleva al horno, si tiene otra cosa que no es barro, la suelta. Sin embargo, la imagen era de barro con hierro. Vamos a leerlo. La cabeza de esta imagen, fíjense que es interesantísimo lo que hace. El versículo 32 dice que la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Daniel prosigue con su interpretación. Estabas mirando, te quedaste mirando la estatua esa, que yo muy probablemente creo que esa estatua fue lo que dio pie a lo que vamos a estudiar más adelante en el capítulo 4. En el capítulo 3 de ese invento de Nabucodonosor de hacerse una estatua a él mismo para que fuese adorada. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. O sea, cogemos un pedazo de piedra de una loma. Esa es la idea que queremos que tengan. Una piedra fue cortada no con mano. Es muy interesante y tenemos que tener muy en cuenta esto. Esa piedra hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. También la palabra que usa aquí para desmenuzar es hacer polvo, es impactar. Entonces, el versículo 35, fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del viento. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ok. Digamos que más o menos esto fue lo que vio Nabucodonosor. ¿Se puede ver? ¿Se puede admirar desde allá? Ok. La gente que no cree en la palabra, y sobre todo los que no creen en la historicidad de la palabra, lo primero que hacen es que dicen, una persona que vivió en el año 600 antes de Cristo, no hay ninguna posibilidad que revele estos datos. Porque de lo que aquí se está hablando, y lo vamos a ver más adelante, es de algunos imperios en el tiempo. Entonces, realmente quien escribió este libro debió haberlo escrito cerca del año 2 de nuestra era, no del siglo VI antes de nuestra era. Porque estas cosas vienen a ocurrir entre el año 1 y el año 2, es que viene a perfilarse todo lo otro. Entonces, como no tienen manera de entenderlo,
lo que dicen es, no, Daniel no puede ser cierto. ¿Cómo puede una persona tener tanto tino para abarcar en sus predicciones, digamos, 800 años? Eso simplemente no puede ser. O este libro lo escribieron en el año 2 de nuestra era. Pero sucede que en el año 4 antes de Cristo hay manuscritos de este libro. No están completos. Estos manuscritos del año 400 antes de Cristo no están completos, pero sí se relata el capítulo 2. ¿Y ahora cómo quedan esta gente que no cree en la historicidad de la Biblia? ¿Cómo lo explicamos nosotros? Puede ser que en la cabeza de alguien se puede imaginar lo que va a pasar. Digamos que estamos en el año 2018, en el 2600, en el 2700. Yo reto a cualquiera de ustedes, a cualquiera, no solamente de los que estamos aquí, a cualquiera de los vivos, que escriba algo que va a pasar en el año 2700. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Esta categoría que se le da aquí a Nabucodonosor no es propia de este libro, o sea, no es única de este libro. Ya lo leímos cuando pasamos rápidamente por el libro de Jeremías, ¿se acuerdan? Cuando estábamos hablando en el año tercero de Ezequías o en el año segundo, ¿te acuerdas de eso? Creo que es Jeremías capítulo 27. Sí, Ezequiel también lo menciona. Vamos a verlo en Jeremías capítulo 27, que ya al final, para allá. Jeremías acá, capítulo 27, versículo 5. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise, dice el Señor, en los labios de Jeremías. Y ahora yo he puesto todas esas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. ¿Te recuerdan que leímos eso? Y ahora yo he puesto todas esas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Lógicamente Jeremías es contemporáneo de Daniel. Tiene que estar claro con eso. O sea, él no está profetizando nada aquí porque él lo vio. ¿Verdad que sí? Él no tiene que profetizar nada porque él es contemporáneo de Daniel. Él es un poco más viejo que Daniel. En lo que él profetiza es en el versículo 7. Vamos a leer el versículo 7. Porque él no llega más allá de los 44 años de Nabucodonosor. No llega a Nabonido, que es el hijo de Nabucodonosor, ni llega a Belsasar, que es el nieto de Nabucodonosor, porque estamos hablando de 50 y pico, 60 y pico de años, ya Jeremías era un viejo cuando escribió. El versículo 7 dice, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra. ¿Qué les parece? Y lo bueno de esto es que el reino de Babilonia termina con el hijo del hijo de Nabucodonosor. Vamos a seguir leyendo porque esto es interesantísimo. Y las reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Babilonia fue el primer gran imperio, un imperio mundial. Todo lo que era conocido estaba debajo de Nabucodonosor.
extendió el gran imperio que Nabopolassar, su papá, le dejó, que era un imperio más o menos bueno, tenía problemas con Persia, por eso Nabucodonosor se casa con la hija del rey persa para democráticamente, diplomáticamente también hacerse de ese espacio y que no hubiese confrontación ni sangre, porque como les decía, Nabucodonosor era una persona muy inteligente. Pero abarca todo el terreno conocido hasta ese momento. Él lo expande, porque ustedes recuerdan que él se fue, de lo que estamos hablando fue de que Nabucodonosor fue a pelear con Egipto. Cuando él pasa y recoge a Daniel, ustedes recuerdan en la primera vez que hablamos de esto, es porque él viene de pelear contra Egipto, porque ya le ganó a los egipcios. Que los egipcios eran fuertes, pero eran fuertes en ese reducto de tierra. No podían irse a pelear más allá del desierto de Arabia, por ejemplo, porque no tenían cómo. Nabucodonosor no solamente es el rey de los predios que están allende Arabia, sino también el rey de Egipto y más allá de Egipto. Sin embargo, aquí él predice, Jeremías predice, que en algún momento ese reino de Babilonia va a servirle a otros reyes, va a quedar como siervo, que lo van a reducir a servidumbre, dice el versículo 7. Y a la nación y al reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiera su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que yo le acabe por su mano. Bueno, sería interesantísimo que siguiéramos leyendo esto porque se sucede en una serie de profecías que son sumamente interesantes, pero vamos a meternos en lo que hemos venido a conversar en el día de hoy, que es el libro del sueño de Nabucodonosor. Más adelante, cuando estudiemos el capítulo 5, vamos a volver a esto y vamos a hablar acerca de los reinos y de todas esas cosas, pero vamos a hacer una introducción rapidita de este capítulo 2. Versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, mencionado también en Ezequiel, como recuerda mi hermana, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Tu reino es precisamente eso que te mostraron en la imagen, en la efigie. Y después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo. Ese reino que se levantó es un reino muy especial, porque no es un reino monolítico. Es un reino de la unión de dos reinos más. El reino que conforman Media y Persia. Media era una nación de guerreros fundamentalmente. Y Persia era una nación de trabajadores. Era una nación muy próspera porque las tierras de Persia, lo que hoy es Irán, son muy, muy fértiles, muy gratas. A diferencia de las tierras de Irak, que es donde está Babilonia, que ustedes saben que son reductos de desierto. No está en el medio como tiene Media, que se llama Media seguramente por eso, porque Media quedaba en la Mesopotamia, entre los dos ríos, y ahí hay todo verde y está bien bonito. Y más al norte, entonces está el reino de Persia, y Persia es aún más bonito todavía. Se dice que Nabucodonosor construyó o hizo hacer los jardines colgantes de Babilonia porque su esposa, la hija del rey persa, estaba acostumbrado a los bellos árboles y a las montañas llenas de maticas y todas esas cosas. Y cuando ella llega a Babilonia,
y ve esto tan seco y feo, dice, yo me voy. Y parece que Nabucodonosor le dijo, no te preocupes, que yo te voy a hacer Persia aquí. Y parece que de ahí, no, estoy conjeturando, que no me gusta mucho, pero parece que de ahí fue que salieron los jardines colgantes de Babilonia, que es la máxima representación de ese pedazo de tierra que todavía tenemos en los anales de la historia. Bueno, de Persia y de Media sale otro imperio que se come, lo vamos a estudiar más para adelante en el capítulo 7, con la ayuda de Toñito. Lo vamos a estudiar. Pero de ese reino es que sale ese otro pedazo de la efigie, que es el pedazo de plata. Interesante. Hay muchas cosas interesantes acá, pero interesante. En los años finales del reinado de Babilonia, ¿ustedes saben cómo le decían a ese reino? El reino de oro. Le decían el reino de oro. Los tributos que había que pagarle a Nabucodonosor eran en oro. Todas esas tierras que él conquistó, había que llevarse todo lo que tenían de oro para él. Ustedes recuerdan que ellos se llevaron parte de los utensilios de la casa de Dios. Esos utensilios eran de oro. Él solamente admitía tributos para su reino si era en oro, porque él fabricaba en oro. Entonces ese reinado se conoció hasta el final de Nabucodonosor como el reinado de oro. Cuando Media y Persa se adueñan de todo lo que tenía Nabucodonosor y de un poco más, entonces cambian a que los tributos sean de plata. Y todavía al sol de hoy los tributos se miden en plata. Al dinero se le llama la plata. Interesante también es que, ¿recuerden qué parte era? ¿Ustedes recuerdan qué parte era la de plata? Ajá. Los brazos y el pecho. ¿Y cuántos brazos tenemos? Miren qué cosa tan extraña. Era Media y Persia en plata. Era como si Daniel estuviera viendo lo que está pasando. ¿Qué les parece? Pero más para adelante viene otro imperio, el imperio de bronce. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Daniel hace alusión acá a algo que va a pasar 331 años después de él. Alejandro Magno, el hijo de Filipos. Los macedonios. Macedonia es una fracción de tierra que está arriba de lo que hoy es Grecia, que sería como Yugoslavia, y todo ese pedacito que en lo que se ha roto Yugoslavia, Bosnia, Herzegovina, hasta un poquito más al norte, hasta Polonia. Todo ese pedazo de ahí se llamaba Macedonia. Todo el mundo le tenía miedo a esa gente. Porque todavía al sol de hoy, ellos cuando no tienen con quién pelear, ellos pelean con ellos mismos. Son una raza de gente peleadora. De ahí salió, como les dije, el hijo de Filipos. Un señor que le decían Alejandro Magno. Cuando él tenía 9 años, ya él tenía su pedazo de tierra para él. Murió a los 33. Y a los 33 años ya era el rey y el dueño de todo hasta la India, hasta la entrada de la India. Hay anécdotas de él que dicen que los generales de él, que tenían más de 20 años galopando con él, ganando terreno, matando gente a diestra y siniestra. Los generales le decían ya en los últimos años, ya vamos a devolvernos para gozar de todo lo que nosotros hemos conquistado. Y él le decía, ¿para qué? Si hay más que conquistar. Un apetito voraz.
Y sobre todo un culto sin precedentes a la figura y a la persona. Ustedes saben cómo eran los griegos, que tenía que ser, bueno, lo pintan todavía en las películas, como personas sin barriga, fuertes, peleadores. ¿Y cómo lo detalla Daniel? La parte de los muslos y la barriga, y de bronce, insaciable, como un estómago. O sea, hay una cantidad de detalles ahí metidas en esa profecía, en esa declaración de Daniel, que si nos metemos para allá adentro, eso da miedo. ¿Cómo pudo Daniel visualizar y darnos tantos detalles de cosas tan extremadamente pequeñas, minuciosas? Nada más que lo hayan sacado del planeta y le hayan dicho, mira, esto va a pasar como una película. Si a mí me lo cuentan como película, yo puedo dar algunos detalles. Versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, este desmenuzará y quebrantará todo. Al reino de Alejandro Magno, que como ustedes saben no duró mucho porque tuvo que romperse en 4 generales y después cada uno cogió su pedacito y se difuminó. 200 y pico de años más tarde llega, 100 y pico de años más tarde llega el reino de los romanos, el imperio romano. Y ese sí fue fuerte. Ahí se pararon las aguas. Ese de lo único que sabía era de matar. Eran los expertos más grandes en cómo matar a una persona. A ese le tocó nuestro Señor Jesucristo padecer bajo esos salvajes. Gobernaron con puño de hierro. Gobernaron largamente. Un imperio que se destacó porque hacían culto a los pies, a las piernas. Hicieron calles que todavía al sol de hoy, 20 siglos después, todavía están ahí. Y hay un refrán de esa época que todavía persiste hasta nuestros días. Dice que todos los caminos conducen a Roma. Hicieron camino para que todo fluyera hacia Roma. Un culto, un verdadero culto a las piernas. ¿Pudo Daniel ver eso? ¿Quién sabe? La verdad es que lo describió como si lo estuviera viendo. Finalmente, versículo 31. Dice que lo que viste, porque él está hablando directamente con Nabucodonosor, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, fragmentado, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Esto es lo que estamos viviendo nosotros ahora. Esto es lo que nos toca vivir. Un reino fragmentado donde hay islas, digamos así, de hierro, fuertes, bien comandadas, y segmentos de toda la población que no tienen absolutamente nada de coherencia, nada de fuerza. Sin embargo, somos los que al final soportamos toda la economía, somos los que exportamos los cerebros, los más débiles.
Versículo 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Yo creo que Daniel estaba viéndonos. Definitivamente, él estaba claro con lo que está pasando ahora mismo. Déjeme decirle que eso es impensable en los tiempos de Daniel. Eso era impensable en los tiempos de Daniel. Daniel no conoció eso. Daniel viene de una teocracia, de un gobierno en lo que gobiernan eso son los sumos sacerdotes y los sacerdotes, que todo tiene que ver con los mandamientos de Dios, y se va a un reino férreo, al reino de Nabucodonosor, a Babilonia, en la que un solo hombre gobierna la tierra entera. ¿De dónde pudo sacar entonces Daniel que eso se iba a manejar como se maneja ahora, con acuerdos humanos entre una nación y otra, que las naciones estuvieran fragmentadas? Esto es maravilloso, simplemente lo que nosotros podemos ver acá. Porque si es un invento de Daniel, es un soberano invento de Daniel. Es una cosa impensable para Daniel. Y ahí llegamos. Dice el versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, ahí vuelve y lo dice de nuevo, no con mano. Esto no es un asunto que nosotros nos vamos a poner de acuerdo, como estaba diciendo hace ratito, y vamos a cortar algo y vamos a ponerlo ahí. No con mano. Ya van 2 veces que Daniel lo dice, que lo cita, y por algo. No con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Si yo les digo, si yo les preguntara ahora, ¿qué es lo más grandioso que tiene el capítulo 2? Muy probablemente la gente se vaya por la estatua y se vaya por los reinos y la forma en la que el Señor puso y dispuso en la cabeza de Daniel para que nos dijeran lo que va a pasar hasta el día de hoy. Sin embargo, lo que el Señor quería es la de la piedra. Ustedes se fijaron que Él gasta un versículo para hablar del reinado de oro y un versículo para hablar del reinado de plata y medio versículo para hablar de los griegos, de los macedonios, y medio versículo para hablar de los romanos, y se pasa 3 versículos hablando de la dichosa piedra. Porque realmente lo que a él le importaba era poner claro a Nabucodonosor, primero, que su reino al final es peor que paja. O sea, ¿ustedes saben lo que es el tamo? El tamo es, sobre todo las mujeres saben mucho lo que es el tamo, porque el tamo es el polvito que se aposa cuando dejan algo por muchos días o por varios días. Ese polvito, que ellas son expertas en hacerle así a las cosas para enseñarnos que no sabemos limpiar. Ese polvito es lo que se llama el tamo. No es ni siquiera como la paja, que es visible, que es... No. El reino tuyo es verdad que es un reino de oro. Y es verdad que tú eres grande, que tú eres rey de reyes. Pero al final ese reinado se convertirá en menos que ese polvito que es el tamo. Pero no solamente el tuyo, sino que todos los otros se convertirán en lo mismo.
Y yo no tendré que golpearte a ti. Yo te voy a dejar gobernar por todos los años que tú tienes que gobernar en mi designio. Y voy a dejar que todos los otros gobiernen cuando tienen que gobernar. Ahora, cuando esa piedra que yo corte, no otro, cuando yo corte esa piedra y te la tire, esa piedra va a ser eterna. Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre la piedra. Hay varias interpretaciones de qué es lo que significa esta piedra. Pero evidentemente no es una piedra humana, por la referencia tan asidua que hace Daniel. Es una piedra que inicialmente es imperceptible, porque en la narración habla de una piedra que ni siquiera te dicen qué tamaño es, pero habla de que inicialmente era una piedra, una cosa que apareció, que no tiene la trascendencia de la cabeza de oro o de los pechos de plata, ni mucho menos. Pero esa piedra al final llena toda la tierra. Esa tierra también hace añicos todas las otras cosas. Y finalmente esa piedra es eterna. Por razones de tiempo lo vamos a dejar acá. Pero lo que sigue es sumamente delicioso. Como una tragedia de la magnitud de que me van a matar, de que yo no tengo nada para hacerle frente, se convierte en una de las más grandes de las bendiciones. Que Dios les bendiga, que pasen una feliz noche.